Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos la figura de Batman de la película Batman Begins, figura a cargo de McFarlane Toys, basada en la primera película de la trilogía del director Christopher Nolan del año 2005, protagonizada por el actor Christian Bale. Y comencemos por el empaque. Tenemos la figura con sus accesorios en la típica caja, a un lado Batman Begins, nada por el otro costado, solo un código QR. En la parte posterior, la imagen promocional de la película, nada en especial por encima y nada en especial por abajo. Comencemos. Aquí tenemos la figura fuera de su empaque y solo podemos decir que esta vez sí atinó McFarlane. De entrada podemos ver que le apuestan a los acabados mate y a las texturas en el traje. Nuevamente, aplican el ingrediente de la capa alambrada, que pienso queda excelente, hubiera sido una oportunidad desperdiciada de no hacerlo. Por otro lado, podemos ver ahí que tiene el cinturón en acabado metálico como color bronce. Yo desde acá lo veo color bronce, aunque sé que debería ser dorado, pero pongan en los comentarios si es color bronce o color dorado. Escriban abajo. Y bien, tenemos la figura vista de más cerca. Podemos apreciar el esculpido de la cabeza, muy acertado con el modelo de la máscara. Lo tenemos ahí en vista de frente, ahora de un lado, ahora en vista del otro lado. Y por el otro lado tenemos el esculpido. Podemos ver el detallado línea por línea y el acabado mate que te da la impresión de ser una armadura que ocuparía Batman. En el caso de los brazos tenemos también un acabado en mate y un texturizado de puntos que nunca antes lo había visto en otras figuras. Vemos también que tiene un acabado glossy o brillante que no me molesta en lo absoluto, bastante bueno. Ahí el cinturón dorado. En el caso de la parte de atrás, vemos también el detallado línea por línea, punto por punto. También el cinturón bastante detallado. Vemos ahí en el caso de las piernas, el acabado de las botas también es un material bastante brillante. Tenemos ahí el acabado de la suela, bastante bueno, bastante detallado. Y ahí ambas botas, donde las podemos ver perfectamente bien ambas. Y por último, tenemos el acabado en la capa alambrada, que es un acabado ensatinado. En cuanto a los accesorios que incluye el empaque, tenemos la base en color negro que traen todas las figuras de DC Multiverse, un par de manos intercambiables, la pistola y un Batarang tamaño jumbo, a decir la verdad, y la tarjeta coleccionable. Viendo de cerca el primer accesorio, tenemos esta mano derecha sosteniendo tres Batarangs a manera de shurikens. Bastante genial a mi parecer. La otra mano es la izquierda sosteniendo lo que parece ser una bomba de humo, característica para desaparecer. Nuevamente, bien por el detalle del punteado en los guantes. Y finalmente tenemos la pistola en un acabado dorado, hecha con bastante detalle. En cuanto a la articulación, tenemos movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo, la cabeza también rota a 360 grados, se inclina hacia un lado, se inclina hacia el otro lado. En cuanto a los brazos, tenemos que rotan a 360 grados, tiene movimiento hacia los laterales en ambos brazos. De igual manera, tiene articulación de mariposa en ambos brazos, como podemos ver acá, de un lado y del otro. Tenemos movimiento de bíceps también. Muy bien. Cuidado con la hombrera, ahí está. Tenemos doble articulación de codo, rotación en la muñeca, movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba. En cuanto al torso, tenemos movimiento hacia bien atrás, bastante atrás, un poco hacia adelante. También se inclina para un lado, se inclina también para el otro. En cuanto a las piernas, tenemos que hacia adelante, un poco hacia atrás. De igual manera, tiene esta apertura en ambas piernas. Tenemos doble articulación de rodilla, movimiento hacia abajo del pie, movimiento hacia arriba, movimiento en la punta del pie y sin faltar
el pivote de tobillo. Y bien amigos, esa ha sido la review de hoy. Y la verdad debo decir que estoy muy sorprendido con esta entrega. Para nada hay que dar por quemado al tío Todd. Es que cuando se esmera por sacar una buena figura, lo hace a lo grande y así tiene un año entero para seguir haciéndolo. Keep it up, Uncle Todd. Puntos a destacar, definitivamente los detalles línea por línea del traje, las texturas, el acabado mate y los accesorios son más que suficientes. La articulación es la misma que tienen la mayoría de las figuras McFarlane y pues hablando de eso, ¿saben qué me enoja? Que hay coleccionistas que despectivamente las llaman las Mactiesas. Dizque porque no se pueden hacer buenas poses. No, Tilín, tú eres el que no puede posar figuras. Es cierto, vienen un poco duras, pero ¿qué prefieres? ¿Articulaciones flojas como las bootlegs que ordenas en AliExpress? Pues no hay mayores defectos en esta figura, razón por la que le doy un 10 por primera vez en este canal. Y bueno, ya sabes, leo tus comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Por acá te dejo un par de postales y te dejo un par de videos. Entonces, hasta la próxima y hasta el siguiente video.